Quiero que comencemos a leer en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 18. Jeremías 2:18. Lleva como título: No todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. ¿Ven? Jeremías 2, capítulo 18. Cuando está allí, le dan OK. ¿Estamos? Muy bien, dice: Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Amén. Quería leer este solo pasaje porque todo el capítulo habla acerca de una Israel que se ha apartado, que ha dejado a Dios, que camina sus propios caminos. Pero quiero leer este pasaje porque a mí me habló en un tiempo muy fuerte y quiero que usted también hoy pueda recibir la misma enseñanza que yo recibí. Si llegas a encontrar en internet fotos de estos dos ríos, del Nilo y del Éufrates, pónemelos mientras yo hablo. Aquí dice: ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? El Nilo como el Éufrates son dos ríos muy, pero muy hermosos, de buenas aguas, de lugares realmente muy buenos. Ahora, ¿por qué Dios no quiere que beban de ese agua? Es decir, lo que Dios le estaba diciendo a su pueblo es: ¿por qué van a beber de ese agua? No beban de ese agua. ¿Qué tienes tú con Egipto? ¿O qué tienes tú con Asiria para que bebas de ese agua? La pregunta es: ¿Dios estaba hablando específicamente de ríos? ¿Les estaba hablando acerca de ríos y de no beber de esas aguas? ¿O se refería a otra cosa? Dios allí les estaba hablando a ellos de no volverse a Egipto o de no volverse como los de Asiria. ¿Está bien? Y hace esa referencia. ¿Contaste uno? No, todavía no. Y hace esa referencia respecto de las aguas porque es una manera de decirles de dónde ellos se van a alimentar, de dónde ellos van a vivir. Hoy en día no es tan así, pero antes la vida tenía sentido siempre alrededor o cerca a un río, porque si no hay agua, no hay vida. Así que cada vez que... Ahí tenemos alguna foto, ¿verdad? Este, por ejemplo, es el Nilo. Correcto. Este es el Nilo. Es un río hermoso. Mire qué lindo para pasear, ¿está bien? Y son aguas muy, muy buenas. Ahora, y ahí está el Éufrates. Ahora, el punto es que Dios no les estaba hablando acerca de agua específicamente, no les estaba hablando acerca de ese río específicamente, sino estaba hablando de no volverse atrás, de no volverse al lugar de donde el mismo Dios los había sacado. ¿Está bien? Dios, por ejemplo, los sacó de Egipto, y cuando los sacó de Egipto, los estaba sacando de un lugar de esclavitud. Por lo tanto, lo que le estaba diciendo es: no se vuelvan a la esclavitud, no se vuelvan a un lugar
donde van a tener otra vez esclavitud, porque los hice libres, no se vuelvan allí. Ahora, volverse a ese lugar no necesariamente es físico, no es un lugar físico, no es que yo me vuelva, porque nací, vine de Mar del Plata, que yo me vuelva a Mar del Plata, sino a la esclavitud a la cual yo estaba atado, quizás digo figurativamente, en Mar del Plata. ¿Se entiende esto? Entonces, lo que Dios está hablando aquí es de no volvernos a la manera de vivir de antes, a la manera de pensar de antes, a la manera de depender de determinadas cosas de antes, sino que si Dios me sacó de acá, de todas estas cosas, para estar en libertad y depender de Dios, que ahora siga dependiendo de Dios en todas las cosas y manteniéndome libre en toda mi manera de pensar. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, cuando lo sacó de Egipto, lo sacó de un lugar de esclavitud, pero también en algún momento Él los libra de Asiria, es decir, los saca o los libra de la idolatría, de lo que era una determinada cantidad de hábitos que ellos tenían, que era la idolatría. La idolatría no siempre es una imagen. Muchas veces creemos que la idolatría es una imagen. Si tengo la imagen de la Virgen, de San, ¿cómo es que dice usted? San Expedito. O sea, si tengo imágenes, entonces soy idólatra. No. La idolatría muchas veces es mucho más sutil que eso. La idolatría a veces son los hijos, la idolatría a veces es el trabajo, la idolatría a veces es un gobierno, un país, o uno mismo. La idolatría es alguna cosa en particular. Hay muchísimas cosas, el conocimiento en sí mismo. La idolatría se esconde detrás de muchas cosas. Ahora, Dios les dice, salgan de la esclavitud, no vuelvan a la esclavitud, ni vuelvan a la idolatría, a los hábitos que antes tenían. ¿Sí? Yo tengo la no sé si virtud, pero miro los estados de los que tengo en contacto. Y muchas veces veo a los cristianos que se llenan la boca hablando acerca de Dios y ponen mensajes muy hermosos y todas esas cosas y agradecen y qué sé yo cuántas cosas, toman los mensajes que mando yo, los ponen en su estado, está todo maravilloso. Pero después aparecen fotos donde la imagen es una botella de cerveza. ¿Me entienden? ¿A quién están adorando? ¿Cuál es su Dios? Porque a mí se me ocurriría poner cualquier cosa menos una botella de cerveza. Es decir, tomes o no tomes, no es una foto para poner en mi estado. ¿Me va entendiendo esto? Por supuesto, espero que alguien que es idólatra en cuanto a tener imágenes, en su estado haya una imagen, porque es lo que adora. Pero si pongo eso, ¿a quién estoy adorando? Y es simplemente un ejemplo, no estoy diciendo que esto sea todo. O sea, lo que quiero que usted entienda es que tenemos que estar atentos, porque la palabra aquí es muy profunda, pese a ser un solo versículo. Y yo hoy quiero hablarles de esto, quiero enseñarles de esto, quiero que ustedes hoy aprendan algo que el diablo oculta y muy sutilmente lo va poniendo en tu vida. Y son hábitos. Muchas veces son hábitos, otras veces son cosas que se confunden entre la adoración y el amor. Es decir, está bien que uno ame con todas sus fuerzas a sus hijos, pero no pueden estar por arriba de Dios. Está bien que uno ame a sus padres, pero no pueden estar por arriba de Dios. Está bien que uno ame su trabajo, pero no puede estar arriba de Dios. Es decir, hay cosas que yo tengo que empezar a darme cuenta. Y hay otras que son aún más chiquitas. Y muchas veces terminamos nosotros siendo nuestros propios ídolos.
Entonces cuando hablamos, dice la palabra de Dios, que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que está en el corazón? ¿Qué es lo que está en el corazón? Bueno, lo que está en el corazón es lo máximo, lo que yo más adoro, amo, ¿está bien? Y de pronto yo puedo estar hablando de mis hijos, puede ser, porque son cosas que yo amo. Pero cuando hablo demasiado de mí y no hay ninguna opción de hablar donde yo no esté en el medio como el centro de la cosa, es que ahí hay algo que está mal. Ahí usted empieza a escuchar algo, acá está mal, no puede ser que cada vez que hablemos esta persona sea el centro de todo lo que conversa. Y si no pasa por ella misma, no hay conversación. Entonces ahí aparece algo que usted dice, epa, acá hay una idolatría oculta. ¿Me va entendiendo? Estoy dando ejemplos, nadie se siente identificado. Simplemente estoy dando ejemplos para que usted empiece a darse cuenta de qué es lo que estamos hablando y cómo Dios lo pone de esta manera. Ellos salieron de Egipto y Jeremías lo sabía. Cuando salieron de Egipto llegó un momento en que le faltó agua y se quejaron a Moisés. Y cuando le faltó carne o tenían nada más que el maná, se quejaron a Moisés. Y entonces en la queja ellos decían siempre que para qué lo sacó mejor hubiese sido quedarse, a tal punto que en un momento hablaron de volverse, porque dice que allá tenían comida, esto y el otro. Es decir, que lo que acá Dios está hablando por boca del profeta Jeremías no era algo fuera de lugar. Ellos se querían volver a tomar esas aguas de Egipto o las de Asiria, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios nos libra y espera que no volvamos nunca más para atrás, es porque lo que Él ha ganado para nosotros es algo muchísimo más grande, más poderoso y más beneficioso para nosotros. Amén. Este pasaje en particular a mí me habló y me enseñó en un momento en que había decidido continuar mis estudios de teología para llegar a tener un doctorado en teología. Y me inscribí, vine a una universidad de Estados Unidos, acá a Buenos Aires, con mucho prestigio, donde habían estudiado pastores muy reconocidos en el medio, y me inscribí y comencé, y cuando terminamos el primer día de clase, el representante de la universidad que había venido de Estados Unidos nos comentó que algunos de los que estábamos allí, algunos de los pastores, ellos los iban a invitar a que hicieran un proceso más corto para recibirse, dado los antecedentes que tenían. En lugar de ser X cantidad de años, iban a ser nada más que un año, y con eso iban a recibirse, y luego les iban a pedir que sean parte del staff, de los profesores de la universidad aquí en Buenos Aires. Bueno, yo lo escuché, no me cambió nada, pero cuando salgo estaban las autoridades saludándonos, y al salir estaba el rector, ya que es de aquí de Buenos Aires, estaba el rector allí, y cuando me saluda me da la mano y me dice: siento que a usted lo vamos a necesitar para el profesorado aquí. Y en ese mismo instante que le doy la mano y él me dice esto, el Espíritu Santo me dice: ¡no! Y yo le solté la mano, porque fue una cosa muy reactiva, fue algo adentro, como si viene alguien y te sacude así, vos te sorprendés porque no estás esperando nada de eso. Así que fue tal lo que me pasó, es que salí, me subí al auto y me vine volando, me metí en mi escritorio, ahí en mi oficina, cerré la puerta y me puse a orar. Y cuando me puse a orar, Dios me dio este pasaje, este versículo. Y me dijo: ¿qué estás haciendo?
volviéndote a Egipto a tomar de las aguas del Nilo. ¿Qué estás haciendo? Y yo no entendía. Así que él me lo explicó y me hizo entender que durante muchos años yo había estado en un ministerio donde todo era y pasaba por el conocimiento, el estudio, mucho conocimiento, y eso era nuestro fuerte, ese era casi nuestro ídolo, y que Él me había sacado de allí para traerme al Espíritu, para llevarme a un lugar donde el Espíritu es el que... Bueno. Y entonces me dice, ¿te estás volviendo al mismo lugar donde saliste? Y es allí donde yo entendí este versículo. Y hoy el Señor me volvió a traer esto y yo dije, ya esto no es para mí. Esto es para que la iglesia lo pueda entender. Pero antes de continuar, quiero ir a Gálatas, si usted me acompaña allí. Gálatas 5. Porque cuando nosotros conocemos a Cristo y lo hacemos nuestro Salvador y Señor, algo poderoso sucede. Aunque quizás físicamente seguimos siendo los mismos, algo poderoso sucede a nivel espiritual, y es que somos sacados de un estado de esclavitud y muerte a un estado de libertad y vida. ¿Está bien? Entonces, cuando nos volvemos, no nos volvemos simplemente al mismo lugar donde estábamos porque sí. Nos volvemos a la esclavitud y nos volvemos a la muerte. Y dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo que quiero destacar es que somos libres, pero esa libertad no tiene que ser usada para darle lugar a los deseos de la carne, sino que tiene que ser usada para que Dios, a través del Espíritu Santo, nos guíe, nos lleve, nos mantenga en esa libertad. ¿Me explico? Porque cuando somos libres, entonces uno dice, ahora puedo hacer lo que quiero. Sí, es verdad, puede hacer lo que quiere. Antes podía, no, antes hacía lo que el diablo me dejaba hacer. ¿Cómo es eso? Es simple, mire, yo lo pongo dentro de una habitación y le muestro que la habitación tiene 5 puertas. ¿Está bien? Y le digo, salí por la que vos quieras. Y te dice, qué bárbaro, espectacular, soy libre de salir por donde quiero. Pero resulta que 4 de esas puertas están cerradas con llave y usted no tiene la llave. Entonces no le di la libertad real. En realidad lo único que hice fue decirle que usted puede salir solamente por esa puerta, que es la que yo determiné. Y el diablo hace eso con nosotros. Aparentemente vivimos en una libertad, pero no es tal. Siempre hacemos lo que Él quiere, y lo que Él quiere es hurtar, matar y destruir. Por lo tanto, todo lo que vas a encontrar del otro lado de esa puerta es muerte, destrucción o pérdida. Nunca te va a llevar a un lugar de bendición, de prosperidad, de salud, de gozo. Nunca te va a llevar a un lugar que te convenga. Siempre vas a estar en un lugar de pérdida. Amén. Entonces, Dios nos hace libres verdaderamente. Y sí pone las 5 puertas abiertas. ¿Sí? Deuteronomio dice así: he puesto delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Pero por favor, escoge la vida. Escoge la vida. ¿Puedes escoger la muerte? Sí. ¿Puedes escoger la maldición? Sí. Pero Dios te dice,
te aconsejo, escoge la vida, escoge la vida. Entonces, cuando Gálatas dice que no sea ocasión para la carne, quiere decir que no nos volvamos y elijamos el camino de la muerte. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de este versículo de Jeremías, hay mucho más encerrado dentro de eso. Y yo quiero hablarles un poquitito más para que su mente se vaya ampliando. ¿Por qué? Porque el título que le puse es "No todo lo que brilla es oro", porque lo que le quiero hacer entender que no siempre todo lo que no me conviene tiene que ver con algo malo, con algo sucio, con algo feo. Hay veces que las cosas parecen muy buenas, muy limpias, muy lindas y me gustan. Y sin embargo, no me conviene. ¿Me va siguiendo? Entonces, lo que necesito es entender que lo que yo debo hacer y me conviene es siempre la voluntad de Dios. Ayer salimos con Miguel a tratar de comprar unas maderas que necesitamos para la obra. Bueno, salimos de acá, voy a la carpintería que normalmente voy, ahí de Avenida Mayo. Estaba cerrado de vacaciones hasta hoy. O sea, casi una burla, ¿no? En la cara. Dice, hoy cerrado, mañana abrimos. Bueno, vamos a Easy. Easy trabaja siempre, los horarios son cualquiera, porque es amplio todo el día, y es posible que no te atiendan. Llegamos, nos para el guardia y dice, no, mire, no anda el sistema, así que están todos frenados, no le podemos atender, venga o mañana o mucho más tarde. Y digo, esto es un chiste, no puede ser. Me voy al corralón municipal, porque bueno, ahí aunque sea conseguimos otra cosa. Llego, hacía 15 minutos había cerrado. Y eran las 5 de la tarde. Entonces, digo, Miguel, esto, si todavía no lo entendimos, es porque somos necios. Dios no quiere que compramos nada. Vamos a casa y se terminó. Entonces, esto que le pongo como ejemplo es que tenemos que entender que no siempre todo es malo. ¿Qué de malo había en comprar una madera para la obra que estamos haciendo? No era que me iba a tomar una cerveza o me iba a drogar o me iba a, qué sé yo, a cualquier cosa, o a robar. Nada. Evidentemente, había algo que Dios sabía que yo no sé, pero Él no quería que lo hiciera. Así que cuando, cabeza dura, al final lo entendí, no lo hice. ¿Está bien? Lo mismo pasó con mi caso en lo que yo estaba por hacer. Lo que estaba por hacer no era nada malo. ¿Qué de malo hay en estudiar teología? ¿Qué de malo hay en querer alcanzar un nivel más alto de estudios teológicos? Nada. Pero para mí representaba algo que era volverme a una manera de relacionarme con Dios que no era la que Dios quería, porque de ahí me había sacado. ¿Me va entendiendo? Es decir, hay cosas que no son malas, pero a nuestros ojos todo parece brillar como el oro. Y entonces decimos, todo es oro. Ah, brilla, es oro, me lo agarro. Pero no todo es oro. Hay cosas que no tienen el valor del oro. Y Dios sabe qué cosas nos conviene y qué cosas no nos convienen. Dice la palabra de Dios, o lo dijo Jesús, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Amén. Lo que para otros suele ser muy bueno, quizás para mí no. Y esto es algo que también nos pasa. Porque otro lo hizo, porque otro lo tiene, porque otro, yo también lo quiero. Pero resulta que para mí no es lo mejor. Y entonces me la paso copiando y por lo tanto me la paso siempre errando. No es porque él lo hizo, yo lo quiero, porque él lo tiene, yo lo quiero, porque aquel lo logró, yo lo quiero, porque el otro... No.
Se trata de lo que Dios quiere para mí, de lo que Dios tiene para mí y de lo que a mí me conviene. ¿Me va siguiendo? Entonces, esto es parte de lo que Dios nos está hablando. Por ejemplo, hay un metal que es muy, pero muy parecido al oro. Se encuentra en el mismo lugar donde encuentran el oro, en las minas donde ellos están en carbón, y encuentran y dicen, uy, oro, y se lo llevan. Pero cuando lo llevan al lugar donde ellos venden las pepitas de oro, lo que van a encontrar, lo prueban y dicen, esto no es oro, esto no es oro. ¿Es un metal valioso? Sí, pero mucho menos valioso que el oro. Y lo que están buscando allí ellos es oro, no lo otro. Entonces, del mismo modo, muchos cristianos caen en comprar o adquirir lo que no es oro como si fuera oro. Entonces usted escucha a alguien hablar de Dios y ya cree que es maravilloso, ¿sí? O porque vino a la iglesia ya está, y uno está entregado, confiado, y no, hermanos, no es así. Dios dice que hay que probar hasta los profetas. Hasta los profetas deben ser probados. Entonces yo no puedo comprar cualquier metal por más que brille como si fuera oro. Y hay muchas cosas que parecen ser buenas y no lo son. O muchas otras que son buenas pero no para mí. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, necesito entender que aun cuando a mis ojos parece ser muy bueno, necesito saber si a los ojos de Dios es bueno para mí. Vaya conmigo a Proverbios 14, versículo 12. Dice allí, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Nunca le pasó de mirar así hacia lo lejos y ver algo que en realidad no es? Un camino derecho o torcido, que no está torcido, no está derecho. Ahí no me acuerdo en qué parte de la Argentina, un camino usted lo mira y usted ve que es un camino que sube, es una montaña empinada hacia arriba. Sí, no sé si se dice así, pero bueno, usted me entiende. Ahora resulta que usted va, a todo el mundo lo hace, va a hacer eso nada más, va con el auto, lo deja ahí en el camino, ¿sí? Donde uno supuestamente lo saca sin freno, sin nada, se va a ir el auto, tendría que retroceder, porque está en bajada, pero resulta que el auto empieza a subir solo. Y sube. ¿Cómo va a subir solo? Está el motor apagado, no hay nadie manejando, sin embargo sube. ¿Por qué? Porque la vista nos engaña y en realidad el camino está en bajada. Pero usted lo mira y saca fotos y filma y hace todo lo que quiera, no es solo los ojos. Y el camino está como para hacia arriba. Entonces de esto está hablando Proverbios, que muchas veces lo que ven nuestros ojos parece ser bueno, derecho, correcto, pero no es sino un camino que nos lleva a la muerte, ¿Amén? Ahora, ¿cómo lo puedo bajar a tierra y a mi vida? Bueno, le tiro algunas cositas para que usted vaya entendiendo cómo puedo darme cuenta o entender cómo esto sería en mi vida. Por ejemplo, uno va a un lugar donde todo es muy religioso. La religión parece ser muy buena. Parece ser de Dios. Parece estar en lo correcto. Sin embargo, la misma palabra de Dios habla de que la religión es muerte. La religión no es vida. Entonces, nos confundimos
tomando la religión como algo de Dios, y la religión no es sino mandamientos de hombres para hombres. ¿Qué más? Hay personas en nuestras vidas que son personas hasta quizás muy buenas, pero no son para nosotros. Sobre todo jóvenes, ni que hablar los grandes que te deberían ya saberlo, pero bueno, están con personas y dicen, ahí está la persona para toda mi vida, y me voy a casar y voy a... Pero Dios dice, no esta persona, porque yo escogí una persona para vos, la he guardado, y esa es la que con la que tienes que estar. Pero es que yo la amo, y yo la quiero, y yo. Pero Dios dice, esa no es la persona. Y usted avanza y se compromete, y luego se da cuenta que no era la persona. Y vienen los problemas, y viene el calvario, y viene el sufrimiento, y viene todo lo que usted conoce. ¿Por qué? Porque no fui a Dios a decir, Señor, esta es la persona. Caminos, como vimos hoy, que para el hombre es bueno, pero lleva a muerte. Trabajos, pero yo necesito trabajar, pastor, pero ese no es un trabajo para vos. Pero yo necesito trabajar y no tengo otro, así que agarro este. Bueno, si vos lo querés, hacelo. Pero Dios tenía guardado un trabajo para vos y te lo perdiste por agarrar este. Y este te va a traer problemas. Y este te va a traer muchos dolores de cabeza. Y en este no vas a alcanzar lo que esperabas. Pero había uno que Dios estaba esperando. La mentira, el engaño. Y ya que estamos hablando de trabajo, voy a hacer el ejemplo que siempre uso. Usted está buscando trabajo, se pone a orar, toma el diario, pone su mano sobre el diario y ora por los avisos que están allí, que Dios le diga cuál es el trabajo para que usted vaya, se lo den, es el que Dios reservó para usted. Y Dios le muestra uno y dice, este es tu trabajo. Y usted se viste bien y se va a la entrevista. Llega y lo primero que le pregunta es si usted sabe inglés y si sabe manejar computadoras. Y usted dice, yes, I do. Y después le dice, computadora, Bill Gates y yo somos íntimos. Bueno, la nota dice, bueno, en un par de días le hablamos por teléfono. Listo, se fue, gracias Señor, ya es mío el trabajo. Ahora resulta que usted no tenía idea de inglés y jamás había visto una computadora. ¿Qué había hecho? Mintió, porque dijo, si le llego a decir que no, estoy frito. Pero Dios te había dicho que ese era tu trabajo. Sí. Bueno, te fuiste. Pasó un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 7 días no te llamaron. A los 10 días llamaba por teléfono. Dice, ¿qué? No, por trabajo. ¿Sí? Ah, no, pero hace ya 10 días que tomamos a alguien. ¿Cómo tomamos? No, ya tomamos a alguien. Lamento. Te cuelga el teléfono y empieza, pero al final sos un mentiroso, me dijiste que este era un trabajo para mí, Dios no ve que no te puedo confiar en vos, me dijiste que era mío, qué sé yo. Y Dios desde el cielo dice, sí, era tuyo, yo lo había preparado para vos. Estaban buscando a alguien que no supiera inglés y que no supiera computación. Y lo había preparado para vos porque vos no sabés inglés y no sabés computación. Pero vos mentiste, te fuiste de la vereda enfrente pensando que con tus fuerzas ibas a poder mejor que con mis fuerzas, con mi espíritu. Y te quedaste sin trabajo. Seguí buscando lo que vos quieras. Y esto nos pasa. Entonces, a veces que el trabajo, me acuerdo tenía un muchacho que trabajaba en el hipódromo de San Isidro. Yo al principio no me preocupó demasiado, pero un día supe de Dios que él tenía que irse de ahí, que no era un trabajo para un cristiano, porque es un lugar de juegos y un lugar donde hay de todo. Entonces se lo dije
Pero él no me hizo caso. Siguió allí. Bueno, conclusiones, su vida se volvió un verdadero desastre y por supuesto se apartó de Dios y muchas cosas más que no voy a sumar. Ahora, él necesitaba trabajar, había trabajado toda su vida en eso de chiquito porque era un chico muy joven. Sí, pero si Dios le dice que salga de ahí es porque ya tiene preparado otra cosa. Y era un joven con muchas posibilidades, pero no hubo caso, no pudo soltar lo que ya tenía. Y a veces que es necesario soltar lo que tenemos. A veces es necesario decir basta esto para poder tomar lo nuevo. ¿Amén? ¿Qué otra cosa? Amigos. ¿Cuántos tienen amigos? Son todos buenos, ¿verdad? Sí, ¿no? Claro. ¿Le preguntaste a Dios? Porque no todos los amigos te convienen. No todos los amigos son buenos. Quizás sean buenas personas y no es una cuestión de juzgarlos, pero no es lo que a vos te conviene. Porque quizás esa persona no te va a llevar sino a alejarte de Dios, porque no es cristiana y no te va a guiar o a ayudar a estar con Dios. Entonces te conviene alejarte, pero no querés soltarlo. Entonces son muchas las cosas donde este versículo de Jeremías encaja en nuestras vidas, muchas las cosas. Hay cosas que yo tengo que aprender a que no me convienen y de las cuales no tengo que seguir alimentándome. No tengo que seguir dependiendo de las aguas del Nilo o de las aguas del Éufrates, porque hay otro río. Hay un río del Espíritu que corre. Es un río del Espíritu Santo que corre y de él nosotros debemos depender. Amén. Por eso Dios envió al Espíritu Santo. Vaya a Juan 16. Juan 16, Jesús estaba poniéndonos al tanto de lo que iba a ser la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y dice en el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto es fundamental, porque cuando yo sé lo que Dios quiere para mi vida, entonces puedo caminar seguro y puedo tomar decisiones de una manera muy diferente. ¿Cómo es que el Espíritu Santo hace esto a nosotros? Bueno, Él lo hace por medio de unos dones que nos da y se llaman dones espirituales y son, por ejemplo, el discernimiento de espíritu, palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Vaya a 1 Corintios 12. Versículo 6. Pues léala todo, pero vamos a leer en versículo 6. Dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para su provecho. Amén. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él, el Espíritu Santo, quiere. Es decir, para usted poder discernir qué es lo que le conviene, usted necesita la guía del Espíritu Santo. Usted necesita la manifestación del Espíritu Santo en su vida. ¿Me conviene esto? ¿No me conviene? ¿Esta persona es para mí? ¿No es para mí? ¿Este amigo me conviene al lado mío? ¿No me conviene? ¿Este trabajo es para mí? ¿No es para mí?
este estudio, este lugar donde estoy viviendo. O sea, todo lo que me rodea es lo que constantemente yo tengo que convivir. Todo esto, ¿cómo sé si es lo que realmente me conviene? ¿Cómo sé yo tomar decisiones, si ir o no ir, si viajar o no viajar, si quedarme o no quedarme, si ir por allá o por el otro lado, si ir en colectivo, en tren, caminando o tomarme un taxi? No sé, ¿cómo puedo hacer todo eso? ¿Sabe que el día de la fatal ataque a las Torres Gemelas en los Estados Unidos, la mayoría de los cristianos tuvieron muchos inconvenientes y no pudieron llegar a horario de trabajo? Los que tenían que trabajar en las torres. A uno se le pinchó la goma, a otro no sé qué le pasó, al otro se tuvo que volver. Todas historias, usted ponga historia de los cristianos que no pudieron llegar a la torre y va a encontrar miles de historias. Los cristianos no llegaron a las torres. Dios les puso constantemente cosas para que no llegaran. Dios le estaba cuidando. Por supuesto, ellos no lo sabían y quizás hasta rezongaron y pelearon porque le estaba pasando todo eso, iban a llegar tarde y le iban a contar el día. Pero Dios le estaba cuidando la vida. Entonces necesito discernimientos de este tipo, discernimientos de espíritu, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, para poder saber qué está pasando. Me encuentro con una persona, estoy aquí al lado de la persona y veo que la persona hay algo que no me agrada o no me cae o ella no me está respondiendo. ¿Qué está pasando, Dios? Y entonces yo me dice, lo que pasa que, y me dice lo que está pasando. Y una vez que yo sé lo que está pasando, entonces puedo tomar una acción para ayudar a la persona. Amén. Entonces, esto lo hace el Espíritu. Esto es lo que constantemente hace el Espíritu. Nos va hablando, nos va mostrando qué es lo que está sucediendo. Amén. O lo que va a hacer, o lo que va a pasar. Él dice acá, me pasé el versículo que estaba. Pero nos dice en Juan 16, dice que Él nos va a decir lo que ha de venir. Entonces, cuando yo les digo, miren, iglesia, viene algo muy poderoso, algo así, algo asá, y usted me mira y dice, ¿de dónde saca esto? Si lo que yo veo alrededor es todo igual, no cambia nada. Pero después vengo, mire, esto es lo que pasó. Les dije que iba a pasar algo así, porque Dios me lo había anticipado. Entonces, esto necesitamos, y usted necesita de eso, por eso es que necesita del Espíritu Santo. Pero este Espíritu Santo no se compra en la esquina. Los chinos acá no lo venden. ¿Me va entendiendo? El Espíritu Santo es algo que yo tengo que alcanzar por medio de una búsqueda, una relación y una entrega. Cuando yo me entrego a Dios, cuando yo me rindo delante de Dios, cuando yo dejo, Pablo decía, lo tengo todo por basura, total de ganar a Cristo. Cuando yo dejo todo lo anterior de mi vida, lo dejo a un costado, lo dejo como que no sirve para tomar lo que viene de parte de Dios, entonces el Espíritu Santo viene a ser Señor en mi vida. Porque dice la palabra de Dios allí mismo en Corintios, que Corintios 12:3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, ni nadie llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces yo lo hago Señor cuando el Espíritu Santo está en mí, y a donde está el Espíritu, dice la palabra, donde el Espíritu de Dios es el Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Pero en definitiva, necesito el Espíritu Santo para poder caminar en esa libertad con la plena seguridad de que estoy haciendo lo que me conviene, lo que Dios preparó para mí. Pero usted quizás dice, pero pastor, yo todavía no tengo esa posibilidad. Bueno, quizás todavía no pueda discernir estas cosas, pero Dios, según dice Jeremías 15, vuelvo a Jeremías, según dice Jeremías 15, Dios ya había preparado algo para los que no podían todavía discernir. Para que pudieran caminar con sabiduría, para que pudieran caminar con ese
esa tranquilidad de saber qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. Jeremías 3:15 dice, perdón, sí, Jeremías 3:15, yo estaba en cualquier lado, Jeremías 3:15. Dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten en ciencia y en inteligencia. Es decir, Dios preparó para los que están en esa etapa de crecimiento, para alcanzar ese discernimiento, Dios preparó pastores. ¿Cuál es la idea del pastor? La idea del pastor es que Dios le da esa sabiduría, ese entendimiento, esa ciencia. ¿Para qué? Para poder ayudarlos, para poder guiarlos, para poder de alguna manera pastorearlos, como bien dice la misma palabra, el pastor, para poder pastorearlos a los lugares donde le conviene. El pastor toma las ovejas, y las lleva a los pastos donde él sabe que están los mejores, donde va a poder alimentarse bien, pero también las lleva a las aguas, donde están las aguas más tranquilas, más frescas, donde va a poder beber tranquila. ¿Y sabe una de las características de las ovejas? Es que se multiplican en las aguas. Así que una iglesia que sabe obedecer a Dios en este aspecto e ir al río de Dios y no al Nilo o al Éufrates, si sabe ir al río de Dios, o sea, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, entonces allí esa iglesia va a comenzar a multiplicarse. Amén. Hebreos habla también acerca de la función que Dios le dio a los pastores. Hebreos 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan de vuestras almas. Hermanos, Dios lo puso aquí con un propósito, que no estés por allí como muchos, caminando perdidos como ovejas sin pastor, que no saben para dónde ir, o que caen en un pozo, en otro, en una desgracia en otra, tropiezan con una piedra en otra. Lo que dice básicamente es que hay pastores y tenemos pastores a los cuales podemos recurrir, consultar, pedir oración, pedir consejo. No estamos acostumbrados, porque estamos muy acostumbrados, como decía la canción, a movernos por nuestros propios instintos, voluntades, deseos, pensamientos y sabiduría humana. Entonces no estamos acostumbrados a pedir consejo, no estamos acostumbrados a ir y consultar, a ir y decir: pastor, mire, me quiero de vacaciones, ¿le parece en esta fecha? ¿O le parece este lugar? Y dice: ¿qué tiene que ver, pastor? Yo voy a donde quiero, que me voy a andar preguntando yo, pastor, que no me falta, que es el dueño de mi vida. Ese es el pensamiento que el diablo pone en tu mente. Dios te dice: te puse un pastor, y si vos todavía no podés escuchar lo que estoy hablando, anda a preguntarlo, porque él sí escucha y te va a poder dar un consejo. ¿Me van siguiendo? El otro día estábamos hablando con mi esposa acerca de un viaje que tenemos pendiente, y no sé cómo surgió un lugar que decía Cancún. Qué lindo Cancún, y uno empieza a ver la foto, y yo estuve un par de veces, o una vez seguro, no me acuerdo si fui 2 veces, pero lo conozco y es maravilloso y todo eso. Entonces estábamos hablando de eso, y yo digo: pero nosotros somos siervos de Dios, ¿cómo vamos a ir a un lugar cuyo nombre significa cueva, no, nido de serpientes? ¿Cómo voy a un lugar donde se llama nido de serpientes? Una locura. Como siervo de Dios, ese lugar no puedo ir. ¿Me entienden?
Ahora usted quizá lo sabía, quizá no lo sabe, pero viene y me dice, pastor, me quiero ir a Cancún. Digo, qué lindo, Cancún es maravilloso, pero mirá que es un nido de serpientes eso. ¿Estás seguro que quieres ir ahí? ¿Me va siguiendo? Es un ejemplo muy chiquito y tonto, pero ¿me entiende lo que estoy diciendo? Entonces, el punto es, si yo no tengo el discernimiento, si no tengo la claridad, la voz de Dios que me dice, dale o no, o esto o aquello, no permitas que tu mente sea la que maneje tu voluntad, porque tu mente es precisamente donde trabaja el diablo. El campo de batalla donde el diablo opera es la mente, Por eso dice la palabra de Dios, llevad todos vuestros pensamientos cautivos a la voluntad de Cristo. No dice que tus pensamientos estén, que tus pensamientos sean parecidos. No, dice cautivos porque la mente no quiere obedecer a Dios. La mente siempre está opuesta a la voluntad de Dios. Entonces yo tengo que llevar los cautivos, mis pensamientos cautivos, a la obediencia a Cristo. La mente te dice, no hagas esto, no voy a tocar nada porque yo sé que cualquiera que toque, alguno se va a sentir tocado. Pero Dios dice esto y tu mente dice, no, esa que no. Ahora Dios dice esto, ¿qué vas a hacer? Mientras que sigas haciéndole caso a tu mente, en algún momento va a venir la consecuencia. En algún momento va a venir la consecuencia. Y por lo general es cuando menos lo esperabas y menos necesitabas que viniera. ¿Sí? Pero cuando vos comenzás a llevar tus pensamientos cautivos a Cristo, entonces si a mí me gustaría irme en tren, pero Dios me está diciendo no vayas en tren, tómate un taxi. Pero el taxi es muy caro comparado con el tren. Pero Dios te está diciendo tómate un taxi. Si lo llevas a cautivo, te tomás el taxi y después te enterás que el tren tuvo un accidente y quizás ahí estaba tu vida en riesgo. ¿Me vas siguiendo? Dios, para sacarlos de Egipto, envió a Moisés. Dios, para introducirlos en la tierra de Canaán, la tierra de la promesa, envió a Josué. Dios, para sacarlo de la muerte a la humanidad, envió a Jesús. Y Dios, para introducirnos en la tierra prometida para nosotros, mandó al Espíritu Santo. Amén. Necesitamos hacerle caso, como el pueblo de Israel le hizo caso a Moisés, como el pueblo de Israel le hizo caso a Josué, como nosotros como cristianos hemos obedecido ese mandato de Jesús. Es tiempo de hacerle caso y obedecer al Espíritu Santo, al Espíritu Santo. Dios quiere que nosotros vivamos sin equivocación, pero sobre todo sin que seamos engañados. Sin que seamos engañados. El diablo es el padre de la mentira, es el engañador. La palabra Satanás significa engañador. Entonces, cuando él viene a engañarte, no viene con la verdad. Aun cuando venga disfrazado de ángel de luz. Ay, mira que es un tipo espectacular. Una chica preciosa, es un ángel caminando. Sí, pero Satanás se viste de ángel de luz para engañar. ¿Qué necesito? Discernir. Necesito discernir. Porque si no discierno, voy a caer. Y voy a caer en un engaño. El engaño siempre trae consecuencias graves, porque el diablo no viene para jugar. Entonces, ¿qué necesito? Necesito saber de quién me tengo que rodear, con quién tengo que estar, a quién tengo que seguir, a quién le tengo que poner oído y a quién no le tengo que poner oído. ¿Dónde tienen que estar mirando mis ojos
¿Qué hay de malo con ver televisión? Nada. Lo malo es lo que tiene la televisión adentro. Lo malo es los programas que estás viendo en televisión. La televisión no es mala. Tienes que buscar programas que edifiquen. Amén. Hace poquito salieron en las redes todo el mundo diciendo que había que borrarse de Netflix. Porque Netflix es un grupo de gente atea, pero más que atea, declarada por ellos públicamente, ellos dicen que los cristianos son sus más aférrimos enemigos. ¿Sí? Y como están siempre tratando de ir en contra de Dios, hicieron una película donde ponen a Jesús como una persona gay, homosexual. Así que todos los que tenían, famosos que tenían Netflix y miraban Netflix, salieron así que hay que borrarse Netflix porque son... ¿Cuánto hace que yo le pedí cuando tu hermano Cristian les puso Netflix? No lo pagamos nosotros, pero les dio el código para que ustedes pudieran ver Netflix. ¿Cuánto hace que se lo hice? Años, ¿no? Pues llamé a mi hijo y le dije, cambia la clave y por favor no nos las des nunca, ni a mí ni a los chicos. ¿Por qué lo hice? Si en ese momento no parecía nada, todo el mundo miraba Netflix, todos los cristianos famosos que ahora se rajan las vestiduras, todos miraban Netflix. ¿Por qué lo hice? Porque espiritualmente Dios me dijo que eso no era de Él. Yo no sabía todo el resto, pero me dijo, esto no les conviene, no les conviene, sácalo. Y lo saqué, nunca lo había contratado, pero mi hijo me lo daba gratis. Y lo saqué. ¿Me va entendiendo? Ahora, pasó todo esto, pero nadie me vino a preguntar, pastor, ¿tengo que seguir viendo Netflix? ¿Sabe por qué? Porque usted está parado en sus propias voluntades, sabiduría. Y es lo que decía la canción. Es lo que decía la canción. Y le vamos a volver a escuchar, Joaquín. Y hoy yo quiero enseñarles a cómo caminar con Dios para evitarse problemas. Usted sigue siendo libre, usted puede seguir viendo Netflix, tomando decisiones, haciendo lo que quiera. Y no tiene por qué preguntarme nada a mí. Pero usted también tiene la posibilidad de buscar la sabiduría de Dios para evitarse todos los problemas, para evitarse caídas, golpes, para evitarse un montón de cosas. Y si no la encuentra, usted puede preguntar a su pastor, como yo lo hago con el mío. Yo no hago nada si no le pregunto. Nada si no le pregunto. Y mi esposa es testigo de esto. Yo le pregunto todo, absolutamente todo. Y de ahí he aprendido muchísima sabiduría de Dios. Amén. Entonces, usted tiene la posibilidad, puede elegir buscar su propio camino o puede buscar el camino de Dios. El camino de Dios es el que te lleva a las cosas que Dios tiene preparadas para tu vida. Dice que Él es el único que da riquezas y no trae tristeza con ello. Quiere decir que todo lo demás, aunque te dé riqueza, va a traer tristeza, va a traer problemas. No quiere decir que no lo vayas a alcanzar, pero lo va a venir con muchos problemas. Entonces, hoy lo que quiero mostrarte que no todo lo que vayas a ver y que brilla como el oro es oro. Muchas veces vas a tener que descartarlo para poder hallar el verdadero oro. Amén. Yo creo que esta noche el Espíritu Santo ha hablado. Creo que el Señor nos ha hablado a todos y nos ha mostrado que en muchas cosas nos hemos apartado y hemos hecho lo que según nosotros nos parecía bien. Pero la palabra de Dios habla algo y que debería ser nuestra leitmotiv, o sea, nuestro motivo de vida. Y dice en Zacarías 4:6,
Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová para Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muchas de las cosas todavía no has podido vencer, no has podido alcanzar, o te están dominando, porque lo has tratado de hacer con tus fuerzas, a tu manera. Pero Dios dice: ya no a tu manera, que sea con mi espíritu, que sea con mi espíritu. Y que sea con el espíritu es lo que hablamos antes, es saber el cómo, es tener discernimiento. No es solamente, yo tengo espíritu, ya lo estoy haciendo con el espíritu. Eso no es la manera de hacerlo con el espíritu. Si yo no sé lo que el espíritu quiere, lo que el espíritu está hablando, necesito preguntar. Necesito preguntar. Los otros días me llamó el hijo de alguien de aquí de la iglesia, que va a otra iglesia que es, creo que sí, sirve hace muchos años en otra iglesia muy grande, y me llamó, me mandó un mensaje y me pedía un consejo. Su palabra era algo así como: Dios le está dando, no me acuerdo la palabra, su palabra de ciencia. Dios le está dando palabra de ciencia a usted, así que quiero que me pueda aconsejar. Esto es lo que yo estoy deseando, bla, 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 bla. Si bien lo he hablado con mi pastor, dice, pero quiero consultarlo a usted. Bueno, me llamó la atención porque hace muchos años que sirve en otra iglesia y tiene su pastor y demás. Pero bueno, le contesté simplemente lo que correspondía. Le dije: mira, hoy no tengo nada para decirte, pero me comprometo a orar por vos, y si Dios me muestra algo, con gusto te lo voy a decir. Así que así lo hice, oré, pero y punto. Pero esta madrugada a las 3:30 de la mañana me despertó Dios. El Espíritu Santo me despertó y no me dejó dormir. Y no sé por qué, de golpe me empezó a hablar de este joven. Y yo la verdad tenía un sueño bárbaro, quería seguir durmiendo, pero no me dejaba. Así que me tuve que levantar y a medida que me fue hablando, anotar todo lo que me decía para después pasárselo. Y hoy, después que me levanté, bueno, pues, toda mi rutina con Dios, se lo pasé. Ahora, él tiene Espíritu Santo. Él sirve en la iglesia hace muchos años, no es un tierno jovencito que recién empieza, hasta tiene su pastor, pero sin embargo todavía no tenía lo que Dios deseaba para su vida, ¿sí? No lo tenía lo que él deseaba, y en lo que él deseaba encontraba inconvenientes. Entonces buscó. Yo no esperaba tener nada para él, no me correspondía. Pero evidentemente si él buscó y confió es porque algo lo llevó y Dios me usó. Del mismo modo, el Espíritu Santo quiere hablarnos constantemente, si es posible en forma directa a nosotros. Pero si por alguna razón no estamos escuchando, hay quien puso él para que esto podamos recibirlo. Entonces necesitamos usar todo para asegurarnos, para estar tranquilos, para que no caigamos en esto de hacer las cosas a mi modo. Porque a mi modo, tarde o temprano, trae consecuencias. Tarde o temprano. Entonces, hoy creo que el Espíritu Santo nos ha hablado a todos. Él quiere guiarnos, Él quiere hablarnos, Él quiere mostrarnos y Él quiere que aprendamos a discernir. Solo está en nosotros en que le sigamos, en que prestemos atención o que busquemos lo que Él tiene para decirnos. Amén.